termo de 12º semestre y miembro activo de la SIC. El día de hoy vamos a tener la charla de perfusión tisular. La charla está orientada principalmente al análisis gasométrico, pues, de la perfusión tisular. Estas fueron las referencias, principalmente el libro de monitoreo hemodinámico, que si no estoy mal, yo les mandé por el grupo para que lo revisen. Es un muy buen libro. El libro de la UCI y algunos de los artículos que lo que hacen es, digamos, que estudiar los diferentes marcadores de hipoperfusión en diferentes contextos que se pueden ver en la unidad de cuidado intensivo. Este es el contenido que vamos a tratar el día de hoy, que vamos a desarrollar. Y los objetivos planteados para la charla: conocer los determinantes de la perfusión tisular y su importancia clínica, comprender la importancia del oxígeno en la producción de la energía celular, reconocer los marcadores de hipoperfusión en la gasometría, correlacionar la fisiología de la perfusión con los cambios gasométricos y comprender los pasos hacia una crisis energética. Entonces, la primera pregunta, antes, digamos, que comenzar con la presentación, es cuáles son los parámetros que se evalúan en los gases arteriovenosos. Y básicamente en los gases arteriovenosos evaluamos cuatro cosas. Primero, el equilibrio ácido-base con el pH, la ventilación con el CO2, la oxigenación con la PO2, con la PAFI, bueno, y con otros marcadores, y la perfusión tisular, que normalmente, pues lo que nos han enseñado es que la perfusión tisular está determinada por el lactato y es lo que pues todos hemos aprendido. Sin embargo, pues como vamos a ver en esta presentación, hay marcadores, digamos, adicionales que nos pueden ayudar a orientar al paciente de una mejor manera. Esta es una foto de unos gases arteriales. Pido disculpas primero por la foto y segundo porque pues estuve rotando en la unidad de cuidado intensivo y nunca tomé una foto de unos gases venosos, pero bueno, básicamente tienen los mismos parámetros. Vemos el pH, la presión de CO2, la presión de oxígeno, el lactato, la hemoglobina, saturación de oxígeno, eh, y bueno, base exceso, la PAFI, digamos que todo lo que normalmente nos muestran unos gases, ya sean arteriales o venosos, pero pues para motivos de la presentación nos vamos a centrar en algunos datos importantes de estos gases, como son la presión de oxígeno, la presión de CO2, la saturación arterial de oxígeno, que pues se miran los gases, todos estos datos se miran tanto en los gases arteriales como venosos, la saturación venosa de oxígeno, la hemoglobina y el lactato. Entonces, pues esta imagen, algo muy rápido de historia, más o menos la palabra shock está relacionada con hipoperfusión tisular. Se comenzó a utilizar en los años 1734-35, en una traducción inglesa de un manuscrito francés, que se generó gracias a las guerras. Los soldados heridos presentaban hemorragia masiva y pues entraban en shock y ellos comenzaron a definir ese estado como choque. Más o menos 100 años después, en 1843, se escribió por primera vez el lactato, que digamos que es como el marcador estrella, el que todos conocemos, y pues desde 1843 hasta la actualidad se ha estudiado ampliamente el lactato en los diferentes escenarios, tanto de la unidad de cuidado intensivo, pues como en otros ámbitos hospitalarios. Y esta imagen fue pintada más o menos en 1806. Se dio en el contexto de la guerra de Trafalgar, una guerra eh, marítima que se dio entre el Reino Unido y los españoles, donde West, el pintor, quería como eh, pintar una de las escenas que se dio cuando hirieron a uno de los comandantes del ejército eh, británico. Y pues lo interesante es que gracias a esta imagen se comenzaron a dar cuenta y se comenzó a describir que pues todos los soldados que él pintó, como lo ven aquí, tienen la cara pues brillante, roja, y el comandante que estaba herido pues se ve pálido. Y aquí, pero pues todavía está vivo. Y aquí comenzaron como a darse cuenta que si bien la sangre podría estar recorriendo los grandes vasos del cuerpo, si no llegaba a los capilares, era lo que generaba la palidez, la diaforesis y bueno, todos los síntomas que están relacionados con la hipoperfusión. Ya entrando en materia, entonces la definición de perfusión tisular es un proceso fisiológico continuo y regulado de distribución de volumen de sangre por unidad de tiempo y peso de tejido para garantizar requerimientos energéticos.
una definición, digamos que más operativa o más sencilla de entender, me parece que tiene tres puntos importantes, que es que hay un flujo de sangre que va a llegar a un tejido y por ende a una célula para cumplir la necesidad metabólica, que a final de cuentas pues es el requerimiento energético de la célula. Al hablar de requerimiento energético, inevitablemente tenemos que tocar el tema del oxígeno, debido a que pues es lo que nos va a ayudar a cumplir con ese requerimiento energético y al final de cuentas a producir ATP. Y si vamos a hablar de oxígeno y de perfusión tisular, debemos tener inicialmente tres conceptos claros y quiero que queden supremamente claros pues para que en el desarrollo de la presentación sea más fácil entender muchas cosas, que es el DO2, que el DO2 es el aporte de oxígeno, es decir, qué tanto oxígeno nos va a llegar a la célula. El VO2, que es la demanda de oxígeno, es decir, qué tanto oxígeno necesita la célula. Y digamos que otra definición importante y fundamental que debemos entender es la tasa de extracción de oxígeno. Básicamente, de este oxígeno que le llega a la célula, es decir, del DO2, no todo el oxígeno que llega lo va a utilizar la célula para cumplir el VO2. Más o menos en condiciones normales, del oxígeno que llega a la célula, ella en condiciones normales, lo repito, va a necesitar de un 25 a un 35%. ¿Sí? De ese oxígeno que llega, ella va a extraer, que eso es lo que nos habla la tasa de extracción, va a extraer de un 25 a un 35%. ¿Y pues para qué? Para cumplir con este VO2, para cumplir con esta demanda. Digamos que en algunas condiciones patológicas y no patológicas, esta tasa de extracción puede aumentar secundario a que la célula necesita más oxígeno. Esto quedó claro, o sea, es necesario que quede supremamente claro para lo que viene de aquí en adelante. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues la pueden escribir en el chat y la respondemos ahí mismo para pues, que la charla, digamos entendamos todos más. Digamos que van a haber algunas fórmulas. Aquí pues voy a poner tres fórmulas que pueden ser pues a la vista algo tediosas, algo densas. Lo importante, digamos que no es aprendérselas, sino comprenderlas y relacionarlas con la fisiología y con lo que vamos a ver más adelante. Esta primera es la que quiero que, digamos, que entiendan más, que son los determinantes del DO2, es decir, los determinantes del aporte de oxígeno a un tejido y por ende a la célula, que van a estar divididos en dos. Digamos que van a tener dos componentes ese DO2, que va a ser el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. El gasto cardíaco, pues ya tuvimos una revisión de fisiología cardiovascular, entonces no voy a ahondar mucho en ello, porque pues ya todos sabemos los determinantes que afecta el gasto cardíaco. Y la segunda parte de la fórmula es el contenido arterial de oxígeno, que pues va a estar, digamos que compuesta de dos fórmulas. La hemoglobina por 1,34 por la saturación. Quisiera saber si alguien de ustedes sabe este 1,34 a qué se refiere, es decir, por qué multiplicamos por 1,34. Pues básicamente es la capacidad de unión o la afinidad que tiene el oxígeno a la hemoglobina y se coge esa constante que es 1,34. Exactamente, muchas gracias. Entonces, como muy bien lo dijiste, 1,34, digamos que cada gramo de hemoglobina puede cargar o transportar 1,34 mililitros de oxígeno si está saturado al 100%. Entonces, pues siguiendo esa lógica, tenemos la hemoglobina del paciente por 1,34, pero pues normalmente nosotros nos saturamos al 100%. ¿Sí? Entonces no transportamos ese 1,34 y por eso lo tenemos que multiplicar por la saturación que tiene el paciente. 0,9690, 0,92, 0,95, bueno, lo que sea, más la presión arterial de oxígeno por el 0,03. Ese 0,003 sale pues básicamente de la ley de Henry, de la solubilidad de los gases, pero básicamente es el oxígeno disuelto, o sea, el oxígeno no unido a la hemoglobina. Como ven, es un valor casi que despreciable. Vamos que lo adecuado es hacer la fórmula completa, pero en muchas ocasiones esta parte de la fórmula se omite y solo nos quedamos con esto porque pues esto es una parte muy pequeña del oxígeno, digamos que del contenido arterial de oxígeno. Acá hay otras fórmulas que, digamos, no voy a profundizar en ellas, que es la fórmula del VO2, gasto cardíaco por la diferencia entre el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso, y la tasa de extracción,
que es la VO2 sobre la DO2. Como les digo, no voy a profundizar mucho en ellas, se las dejo ahí para cuando repasen la presentación. Lo importante es que las entiendan qué es el DO2, el VO2, la tasa de extracción, y pues sí que entienden, digamos que un poco la fisiología y por qué esos valores de la DO2, del aporte de oxígeno. Aquí está un poco más, digamos que graficado para entenderlo mejor que en las fórmulas. Entonces tenemos el corazón, el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen de eyección y todos sus determinantes, el contenido arterial de oxígeno que va a estar determinado por la hemoglobina, la saturación de esa hemoglobina y en mucho menor medida por el oxígeno disuelto. Vamos a tener la célula, que cada célula de por sí tiene un VO2, es decir, unos requerimientos de oxígeno, y según esos requerimientos de oxígeno vamos a tener una tasa de extracción. Y pues después de todo este proceso de extracción del oxígeno, vamos a tener, así como tenemos un contenido arterial de oxígeno, pues vamos a tener un contenido venoso, que va a ser pues la resta entre el contenido arterial menos el contenido que digamos que extrajo la célula. Y este contenido venoso de oxígeno, una manera digamos que entre comillas sencilla de medirlo en los gases venosos, va a ser con la saturación venosa de oxígeno, como vamos a ver más adelante. Y todo este proceso va a estar, digamos que regulado en gran parte por el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando las personas hacen ejercicio en condiciones, digamos que no patológicas, pues digamos que la célula muscular, este VO2 en condiciones, digamos que cuando comenzamos a hacer ejercicio, aumenta, ¿sí? Los requerimientos de oxígeno de la célula aumenta, porque a final de cuentas, cuando hacemos ejercicio, necesitamos más energía, más ATP. Entonces, inicialmente cuando hacemos ejercicio, pues lo que va a pasar es aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber una vasoconstricción, que pues también va a ser una constricción, digamos sí, que una constricción en las venas, que va a aumentar el retorno venoso y eso, como ya sabemos, va a aumentar también el gasto cardíaco. Y pues también va a haber una vasoconstricción que va a aumentar el flujo de oxígeno a la célula. Como les digo, el sistema nervioso autónomo de esa manera va a regular el aporte de oxígeno a la célula en casos donde pues ella requiera más oxígeno. Y pues se dice que el gasto cardíaco es el principal determinante en los momentos agudos del DO2, porque pues volvemos al mismo ejemplo, en el caso en que yo comienzo a hacer ejercicio, pues es mucho más fácil que el sistema nervioso autónomo me aumente la precarga y me aumente la frecuencia cardíaca a que el cuerpo, la médula ósea me aumente la hemoglobina, ¿sí? Entonces, en escenarios agudos, digamos que el principal determinante del DO2 va a ser el gasto cardíaco. Además de eso, pues también tener en cuenta que la tasa de extracción puede variar según los requerimientos de la célula, tanto en condiciones patológicas, como vamos a ver más adelante, como en condiciones no patológicas. El sistema nervioso autónomo juega un papel fundamental en la regulación del DO2 y hay digamos que dos términos adicionales que tenemos que tocar, que es la curva de disociación de la hemoglobina y la microcirculación. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Eh, digamos que muchos la vimos desde primer semestre, nos la enseñaron, algunos pues no la recordábamos, yo sinceramente la vine a entender hace poco, y pues básicamente tenemos la saturación y la presión de oxígeno. Y tenemos un punto de referencia que es la P50. Con P50 nos referimos al nivel de presión de oxígeno que necesitamos para que la hemoglobina esté saturada a un 50%. Normalmente, en condiciones normales y fisiológicas, ese punto está más o menos entre 26 o 27 milímetros de mercurio. Es decir, 27 milímetros de mercurio de presión de oxígeno para saturar la hemoglobina a un 50%. Y digamos que también lo hemos escuchado mucho, yo creo que en muchas rotaciones, que si la curva de hemoglobina se corre a la derecha, se corre a la izquierda. Y digamos que muchos de nosotros nos aprendemos esto, que la corre a la derecha y que la corre a la izquierda, que ahorita en un momento lo vamos a tocar. Pero pues, ¿qué significa eso? ¿Sí? Eso es lo importante, saber interpretar las curvas. Entonces, vamos a iniciar con si la curva se corre a la derecha. Entonces, si la curva se corre a la derecha, lo que significa es que necesitamos más presión de oxígeno para saturar la hemoglobina al 50%. Eso quiere decir, como es una curva de afinidad, que disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. ¿Qué significa esto? Que el oxígeno
para que me entiendan, que la hemoglobina va a soltar mucho más rápido el oxígeno. Y al soltarlo más rápido, pues necesitamos tener más oxígeno para saturar el 50%. ¿Qué me va a correr la curva hacia la derecha? Básicamente la acidosis, aumento de la PCO2 que me va a pues, condicionar una disminución en el pH, un aumento en el 2,3 BPG o DPG, que lo que va a hacer el 2,3 BPG o de lo que se va a generar, básicamente va a ser un resultado de procesos metabólicos en el eritrocito, que pues este 2,3 BPG tiene muchas cargas negativas que a final de cuentas lo que va a hacer es bajarme el pH. Así es como actúa el 2,3 BPG. O sea, básicamente estos dos determinantes lo que van a hacer es causar una disminución en el pH y la acidosis lo que me favorece es que la hemoglobina suelte más rápido el oxígeno, es decir, que la curva se corra a la derecha, al igual que la fiebre. Y por el contrario, cuando hablamos de que la curva se corre a la izquierda, es porque la hemoglobina es muy afín al oxígeno, es decir, para que me entiendan que le cuesta soltarlo. Y pues va a estar determinado por todo lo contrario, disminución en la presión de CO2, aumento del pH, disminución del 2,3 BPG y disminución en la temperatura. Esto digamos que se puede entender grosso modo en que los pacientes acidóticos, digamos que es preferible, entre comillas, digamos que solo guiándonos por un ejemplo, guiándonos con estas curvas, es preferible tener un paciente un poco acidótico que me va a entregar, digamos que el oxígeno más rápido a tener un paciente alcalótico en el cual la hemoglobina, por decirlo así, va a secuestrar el oxígeno y le va a costar más entregarlo a los tejidos. Y pues ya esa era la curva de decisión de la hemoglobina. Hay que tenerlo también muy presente siempre. Y hay situaciones en que tenemos gasto cardíaco bien, presión arterial de oxígeno bien, tensión arterial bien, hemoglobina bien, saturación de hemoglobina bien, tienen un paciente en equilibrio ácido-base, todo está bien, ustedes revisan todo eso y pues con los marcadores o clínicamente ustedes evalúan al paciente y el paciente sigue con hipoperfusión tisular. ¿A alguien se le ocurre por qué? O sea, ¿qué nos falta en todo eso que hemos visto para que el paciente, a pesar de tener todo lo que hemos visto bien, siga en hipoperfusión tisular? ¿A alguien se le ocurre algo? Bueno, entonces pues la respuesta es la microcirculación. La microcirculación también se ha venido estudiando desde hace ya muchos años, digamos que sobre todo en el escenario de sepsis, eh, pero pues para definir primero qué es la microcirculación, son los vasos de menos de 100 micras, arteriolas, capilares y venas. En las arteriolas pues nos va a determinar la distribución del flujo que llega a los tejidos, capilares siendo una de las partes más importantes donde se va a generar el intercambio de gases, de oxígeno y CO2, y las vénulas que van a ser los vasos de recolección. Como ven aquí en la imagen de la derecha, como les dije, la mayor parte, no solo de la microcirculación, sino de los marcadores que vamos a ver de hipoperfusión han sido estudiados en sepsis, la mayoría de ellos, aunque pues también tienen estudios en otros escenarios, pero inicialmente se han estudiado en sepsis. Y como vemos aquí, esto es una imagen de vasos sublinguales, ¿sí? Es una imagen directa de la microcirculación sublingual. Y se ve, pues, como ustedes ven en personas normales, se ven todos los vasos muy bien, digamos que ustedes los pueden definir muy bien, pero en la sepsis ven que los vasos se cortan, no son continuos, y eso pues es un daño en la microcirculación. ¿Cómo se puede ver alterada? Disfunción de endotelio, sensibilidad disminuida a vasoconstrictores y vasodilatadores, digamos que ese equilibrio de esa regulación se pierde, y alteración del glucocálix, que digamos que para resumirlo es una pared en el endotelio que nos va a determinar en gran medida la permeabilidad vascular. Pero pues como en grandes rasgos, que sepan que la microcirculación siempre hay que tenerla en mente, sobre todo en sepsis, pero también en otros tipos de choque, porque también se ha estudiado la microcirculación en otros tipos de choque, en que no siempre existe una correlación entre la macrovasculatura, es decir, en todos los parámetros macrovasculares, llámese gasto cardíaco, tensión arterial, o los otros determinantes como hemoglobina, saturación, y la microvasculatura, es decir, yo puedo tener un paciente en lo macrovascular perfectamente, pero pues si la microvasculatura está dañada, pues por más que yo aumente ese DO2, pues no va a haber intercambio de gases. Y eso es algo que se nos puede pasar y siempre hay que tenerlo en mente. ¿Cómo arreglar esa microcirculatura? Vamos a tener una charla de sepsis, también próxima de shock séptico, en la cual pues vamos a ahondar un poco más en esto, pero pues para que lo tengan ahí en la mente.
Y finalmente, después de hacer todo ese recorrido de cómo llega el oxígeno a la célula, pues ¿para qué necesitamos el oxígeno? Esto es una gráfica que muchos de nosotros no vemos desde primer semestre y pues no, esto es un muy breve resumen de todo lo que pasa, pero pues que lo tenemos que tener en mente también. Básicamente pues se da la glucólisis o glicólisis, que pues como todos sabemos va a generar 2 ATP. Al final de esa glicólisis se van a generar 2 moléculas de piruvato. Ese piruvato tiene dos opciones: convertirse en lactato gracias a la lactato deshidrogenasa, que digamos que es un proceso fisiológico porque todos nosotros tenemos unos niveles aceptables de lactato en el cuerpo, o mediante la piruvato deshidrogenasa convertirse en acetil-CoA y entrar al temido ciclo de Krebs, que todos conocemos. Además de eso, pues el acetil-CoA también, digamos que puede obtenerse por los ácidos grasos y bueno, por la beta-oxidación y todos esos procesos metabólicos. Después, pues que el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, pues sea todo el ciclo que pues seguramente ninguno de nosotros se sabe a la perfección, pero bueno, sea todo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs per se va a generar 2 ATP, eh, y pues ahí ya sumamos 4 ATP. Obviamente la célula necesita mucho más que 4 ATP, como lo vamos a ver. Y pues el ciclo de Krebs, como finalidad tiene que crear, digamos que cofactores que van a ayudar a esto, que es la fosforilación oxidativa o cadena de electrones o como la quieran llamar, que es el NAT, y el FAT-H2. No vamos a ahondar mucho en esto de fosforilación oxidativa, solo que aquí en el complejo 4, en la citocromo C oxidasa, el oxígeno actúa como un receptor de electrones, ¿sí? Y el oxígeno aquí es, en este paso es donde es fundamental, o sea, para este paso es que necesitamos el oxígeno, para que en el complejo 4 pues se dé, digamos que eh, ese proceso y la ATP sintetasa pueda generar de 28 a 30 ATPs, que es lo que pues va a necesitar la célula en condiciones normales. Además de eso, también ver la importancia de los hidrogeniones que también van a actuar, digamos que como cofactores en esta fosforilación oxidativa. Para esto es que necesitamos el oxígeno. El oxígeno no lo necesitamos para el ciclo de Krebs, como muchos de nosotros creíamos, sino lo necesitamos para la fosforilación oxidativa, específicamente en el complejo 4. Esta diapositiva, digamos que también vamos a tener una charla de shock, como generalidades del shock próximamente, ya está planeada, pero pues simplemente la traje como para recordar que si bien esta charla es de gases arteriales y del análisis gasométrico, nosotros no tratamos gases arteriales, nosotros tratamos pacientes. Y eso, digamos que en la UCI fue algo en el mes pasado que pues, uno puede tener unos gases, pero pues si el paciente está bien, pues uno debe creerle al paciente también, ¿sí? Digamos que se deben evaluar en conjunto y no dejarnos guiar solo por los paraclínicos. Y como les digo, esto lo vamos a hablar próximamente, como toda la evaluación clínica y hemodinámica del shock, en otra charla, entonces pues lo dejamos ahí como en el tintero. Ahora vamos a hablar sobre los marcadores de hipoperfusión tisular, que pues es como lo central de la charla. Vamos a hablar de tres principales, que son la saturación venosa de oxígeno, el lactato y el delta del CO2 o de la presión de CO2, que son como los tres principales. Ya vamos a ir desglosando cada uno, no se preocupen si no entienden algunos términos. Y vamos a hablar de dos marcadores adicionales, que son la diferencia del contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno, y un subrogado, entre comillas, de lo que llaman el cociente respiratorio, que básicamente es la diferencia que hay entre la presión veno-arterial de oxígeno sobre el contenido arteriovenoso de oxígeno. Yo sé que esto suena muy enredado, pero pues, como les digo, lo vamos a ir desglosando diapositiva por diapositiva. Si tienen alguna duda, pues la dejan en el chat y la resolvemos al final. Pero pues la idea es que ya entendamos todos y cada uno de estos. Entonces vamos a comenzar con la saturación venosa de oxígeno. No sé, pues en diferentes guías, en diferentes temas, ustedes pueden ver que hablan de saturación venosa de oxígeno así, SvO2, o saturación venosa central de oxígeno. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de estas dos? O sea, por qué saturación venosa central o saturación venosa, esto en realidad la llaman mixta de oxígeno? O sea, ¿por qué se hace esa diferencia?
Bueno, entonces, básicamente es porque la saturación venosa mixta, o sea, la que no tiene la C, se toma, pues es necesario tener un catéter de arteria pulmonar, ¿sí? Se le dice mixta porque cuando pues la sangre está en la arteria pulmonar, ya ha pasado por aurícula derecha, ventrículo derecho, es decir, ya tenemos sangre tanto de la parte superior del cuerpo, de la vena cava superior, y de la parte inferior del cuerpo, que es la vena cava inferior, ¿sí? Esa sangre ya se mezcló y ya está en la arteria pulmonar, y si tomamos la muestra de ahí, pues es mixta, tanto de arriba como de abajo. Mientras que si ustedes ven la saturación venosa central, pues la tomamos de un catéter central, valga la redundancia, y pues como saben, el catéter central pues solo nos mide, o la mayor parte de sangre, si queda bien posicionado, es de la parte superior del cuerpo. Entonces, esa es una diferencia. Se ha estudiado mucho, digamos, si pueden ser equivalentes, y la conclusión es que sí, digamos que la saturación venosa mixta puede ser un poco más, el límite puede estar un poco más abajo. El límite de la saturación venosa normalmente es 65% en general, ¿sí? Ese es el valor que quiero que se lleven. 65% es el límite inferior. Ya mayor de eso, ya vamos a ver, digamos que en qué condiciones tener una saturación venosa muy elevada también es malo, pero pues inicialmente el límite inferior es 65% y eso es lo que quiero que se lleven tanto en venosa central como en venosa mixta, aunque pues digamos que algunas guías les dan unos límites diferentes. Por lo menos si ustedes leen el Surviving Sepsis, le da un valor diferente a la saturación venosa central de oxígeno o a la saturación venosa mixta. Pero bueno, digamos que esos son detalles, 65%. ¿De dónde sale ese 65%? Ya le habíamos hablado, pero lo vamos a retomar. El DO2 en condiciones, digamos que perfectas, que no son las que tenemos ninguno de nosotros, condiciones perfectas me refiero a gasto cardíaco de 5 litros, hemoglobina de 15 gramos, saturación de 100%, PaO2 de 100. El DO2 en esas condiciones es más o menos de 1000 mililitros minuto. Y el VO2 fisiológico en condiciones de reposo es de más o menos 250 mililitros minuto. Eso quiere decir que la tasa de extracción, o sea, lo que la célula va a extraer de estos 1000 para cumplir con este VO2, pues la fórmula sencilla va a ser más o menos el 25%. Eso en condiciones fisiológicas. Eso nos da más o menos 75% de saturación venosa. ¿Por qué? Porque, pues, como les digo, esto es, digamos que en condiciones perfectas, entonces en condiciones donde la saturación de oxígeno sea 100% y le quito el 25%, pues me va a quedar una saturación venosa, es decir, el oxígeno que voy a tener en las venas después de la extracción va a ser de 75%. Como les digo, por múltiples razones que no vamos a andar aquí, el límite inferior, digamos que lo podemos dejar en 65%, es el valor que se tienen que llevar en mente. La saturación venosa de oxígeno tiene que estar en condiciones normales de 65%. ¿Qué pasa en condiciones patológicas? Hay una disminución del DO2 por alguna razón, porque se afectó algo de todo lo que vimos al inicio de la presentación. Uno de los mecanismos reflejos de esa disminución de DO2 es aumento de la tasa de extracción. Y si yo a este 25 ya no lo paso a 25, sino a 50%, pues o sea, al extraer 50% de estos 1000 mililitros minuto, pues ya no me van, o sea, ya no me van a quedar los mismos 75%, sino me va a quedar 50% de saturación venosa central. Si entre más aumente la tasa de extracción, más me va a disminuir esta saturación venosa de oxígeno. Y esta es una de las gráficas, digamos que más importante y la vamos a retomar al final de la presentación, que básicamente es la gráfica de perfusión. Digamos que se le pueden introducir más determinantes, pero si ustedes tienen clara esta gráfica al final que la retomemos, yo ya me voy contento porque es la gráfica de la perfusión tisular que se utiliza en la UCI. Y básicamente nos habla de que es una gráfica inversa, entonces aquí tenemos el DO2 y el VO2, es decir, el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno. Y tenemos un punto crítico. Todo lo que está del punto crítico hacia la derecha, lo vamos a llamar que el VO2 es independiente del DO2, es decir, yo conservo, o sea, mi demanda de oxígeno se conserva, ¿sí?
pero a costas de un aumento en esta tasa de extracción. Por eso ustedes ven que la saturación venosa comienza a disminuir, ¿sí? O sea, yo puedo mantener, digamos que esa demanda energética de mi célula, pero a costa de un aumento de la tasa de extracción que se traduce en una disminución de la saturación venosa central. Pero pues a fin de cuentas lo puedo mantener, ¿sí? Digamos que es deleterio porque está aumentando la tasa de extracción, pero se puede mantener, entonces puedo mantener, digamos que el, el requerimiento energético del paciente. Pero va a llegar a un punto donde esa tasa de extracción, esos mecanismos de compensación, no pueden suplir el VO2, ¿sí? O sea, como que se fatiga más o menos para que me entiendan. Y es este punto crítico. Al llegar a este punto crítico, el DO2 ha disminuido tanto, la tasa de extracción ya no puede suplir tanta disminución del DO2 que definitivamente entramos en shock, se cae, o sea, comienza un descenso lineal de la VO2 y por ende ya un descenso lineal de la saturación venosa central. Ya entramos en lo que llamamos una crisis energética después de este punto crítico. Entender este punto crítico es fundamental en el tratamiento de los pacientes también porque la idea es que no lleguen a este punto crítico donde ya se descompensen por completo. ¿Sí? Sino si vemos que la saturación venosa comienza a disminuir, pues actuar lo más rápido posible para que pues, el paciente no se descompense. Y ahora la pregunta es, ¿y los valores altos? Ya les dije que el límite inferior es 65%, pero ¿y los valores altos de saturación venosa de oxígeno? No sé si alguien sabe algo al respecto, si son buenos, si son malos, ¿qué opinan? Si alguno pues quiere comentar. Bueno, entonces los valores altos de saturación venosa de oxígeno, digamos que hay que saber interpretarlos, porque pues ya en esta parte ya sabemos que si está bajo, pues ya, y normalmente se ve hipoperfusión, hay que mirar qué está pasando en el DO2, qué está pasando en el paciente, pues si está normal, bien, y si están altos, lo que nos dice el algoritmo que me pareció muy acertado, es que vamos a hablar otros marcadores de los que vamos a hablar, el lactato, el delta de CO2, bueno, todos los marcadores de los que vamos a hablar más adelante sobre hipoperfusión tisular. ¿Por qué? Porque pues si todos esos marcadores están bien y la saturación venosa de oxígeno está alta, pues el paciente está bien, ¿sí? Seguramente es porque está en reposo, porque estamos dando mucho DO2, bueno, por muchas razones. Pero en caso de que la saturación venosa de oxígeno esté muy alta y tengamos, no sé, un lactato elevado, muchos marcadores de hipoperfusión, es algo muy grave que suele pasar en la sepsis, por ejemplo, que es disfunción mitocondrial. Es decir, la célula ya, digamos que está tan mal, llega un punto donde está tan mal que ya no es capaz ni siquiera de extraer el oxígeno. Y como no es capaz de extraer el oxígeno, pues la saturación venosa de oxígeno va a estar muy alta, ¿sí? Porque si esa célula extrae muy poquito, no porque no lo necesite, sino porque no es capaz, porque ya está demasiado mal, pues la saturación venosa de oxígeno va a estar muy alta. Entonces, eso es algo también muy importante que se pregunta mucho sobre la saturación venosa de oxígeno elevada, que puede significar pues, que el paciente está muy bien, que estamos en meta, o todo lo contrario, que ya está tan mal, tan choqueado, que pues disfunción mitocondrial y después de una disfunción mitocondrial ya es muy difícil, digamos que corregir un problema porque ya es un daño celular intrínseco, por decirlo así. Eso también puede llamarse pues disfunción mitocondrial, disoxia o algo que se llama hipoxia histotóxica, que básicamente todo, digamos que tiene sus consideraciones cada uno, pero lo importante es que la célula se dañó tanto que no puede extraer el oxígeno. Listo, eso con saturación venosa de oxígeno. Bueno, pues, digamos que un mini resumen, o pues algo importante es que la saturación venosa de oxígeno, después de toda esta cháchara que acabo de hablar, nos va a hablar sobre tasa de extracción. Saturación venosa de oxígeno nos habla sobre tasa de extracción. Ahora vamos a hablar sobre, digamos que la superestrella de la perfusión, que es el lactato. El lactato, pues todos lo conocemos, ya sabemos de dónde sale la glicólisis, dos moléculas de piruvato que pueden ir al lactato o acetil-CoA según pues el proceso metabólico. Normalmente producimos en condiciones fisiológicas 1500 milimoles diarios de lactato y el hígado es el responsable del 60% del metabolismo.
Se ha visto que para que una hepatopatía me aumente los niveles de lactato por disminución del metabolismo, tiene que ser una hepatopatía muy severa, ¿sí? O sea, no le podemos, digamos, que hacer responsable a una hepatopatía leve del aumento en lactato, no, tenemos que mirar qué otras cosas nos pueden estar elevando el lactato. Y también tener en mente que el lactato no solo se eleva por metabolismo anaerobio, ¿sí? O sea, no solo se eleva por hipoperfusión. Aquí, pues en el contexto de hipoperfusión, claramente, pues el lactato se eleva por que pues si no tenemos oxígeno, lo que la célula es muy inteligente, lo que hace es que pues hace su glicólisis normal, el piruvato, y la célula como sabe que no hay oxígeno, o sea, no tenemos oxígeno suficiente, ese piruvato no va a ir a convertirse en acetil-CoA, sino se va a convertir en lactato, ¿sí? Y por eso es que nos va a aumentar el lactato, acidosis y bueno, todos los procesos que ya conocemos. Pero también tenemos, esto es lo que se llama una glicólisis anaerobia, ¿sí? Sin oxígeno. Pero también tenemos glicólisis aeróbica, perdón, es decir, tenemos el oxígeno suficiente, pero gracias a inflamación sistémica o alguna respuesta simpática, principalmente por los receptores beta 2, que también en la charla del sistema nervioso autónomo ya vimos cómo funciona, estos receptores beta 2 lo que van a favorecer es la glicólisis, pues lo que van a favorecer es la glicólisis y pues si bien tenemos oxígeno, esa respuesta simpática va a aumentar considerablemente este proceso metabólico de la glicólisis, que al final de cuentas lo que va a pasar más o menos es que la piruvato deshidrogenasa se va a saturar, ¿sí? Entonces, pues si bien el piruvato está siendo convertido a acetil-CoA para pasar a la mitocondria, pues de tanto piruvato que estamos generando también pues se va a ir por la vía del lactato y se nos va a aumentar el lactato pues secundario a este proceso. Y no significa que estemos en, una, en un metabolismo anaeróbico, sino pues que tenemos, por ejemplo, una respuesta simpática aumentada. O pueden ser las dos, por ejemplo, en los pacientes sépticos, ellos tienen una respuesta simpática aumentada y además de eso pueden estar hipoperfundidos. Y los dos pues pueden significar un lactato elevado. Y pues también tener en cuenta los diferentes tipos de hiperlactatemia, el tipo A que se aumenta en la producción y el tipo B que se puede dar por medicamentos, toxinas o errores innatos del metabolismo. Los valores normales del lactato menor o igual a 2 milimoles. Esto también ha sido estudiado, como les digo, el lactato se estudia desde 1800. Importante, pues este rango menor o igual a 2 milimoles, digamos que desde ese punto comienza a aumentar mortalidad. Cuando llega a 4 aumenta aún más, tiene una mortalidad, digamos, un aumento exponencial. Y hay estudios que dicen que paciente que ingresa a UCI con lactato mayor de 10 se va a morir. Hay series que se mueren 100% y pues estudios belgas que no son, pues no son pequeños, sino son estudios serios, que pues después si quieren les paso los artículos, que el lactato con mayor a 10 se muere. Entonces, pues hay que tener, pues yo no creo que eso sea tan tajante, pero pues hay que tenerlo siempre en mente, que un aumento del lactato es aumento en la mortalidad. Y también se ha planteado un punto de aclaramiento, de depuración mejor del lactato, que es que si después de la reanimación, en las primeras 6 horas, el paciente eh, hizo una depuración mayor o igual al 10% de su lactato al ingreso de la UCI, tiene mejor pronóstico que, que los pacientes que no hicieron esa depuración de lactato. Bueno, eso por parte del lactato. Entonces, lactato, saturación venosa nos habla de tasa de extracción, lactato nos habla de hipoperfusión, digamos, pues mirando el contexto, pero en general de hipoperfusión. Ahora vamos a hablar del delta de CO2. El delta de CO2 básicamente es la resta que hay entre la presión venosa de CO2 menos la presión arterial de CO2. Estos valores de dónde los sacamos? Pues de los gases arteriales y de los gases venosos. Su valor normal es 6, o sea, tiene que estar menor o igual a 6 milímetros de mercurio porque estamos hablando de presiones, entonces milímetros de mercurio. Y quiero que se lleven en la mente que el delta de CO2 nos habla de flujo. Y el flujo puede estar determinado por dos cosas. Por el gasto cardíaco, pues que nos va a funcionar como una bomba, flujo, o por la microcirculación. O sea, que hay un ejemplo que mostraron en el libro que les dije que era muy bueno, que pues en condiciones normales aquí tenemos la microcirculación, es un ejemplo de microcirculación, pues donde está conservada y hay un proceso completamente normal. Y la diferencia entre la presión de CO2 que entra y la presión de CO2 que sale es de 5, es decir, está normal. Pero en los pacientes sépticos, digamos que cuando esta microcirculación está alterada, lo que pasa es que hay zonas de, digamos que del tejido que van a estar, digamos que bien perfundidas, porque no tienen daño en la microcirculación, en que el proceso se va a dar de una manera normal, como sea acá. Sin embargo,
hay zonas donde se está dañada la microcirculación, en que todo este proceso, pues no va a llegar oxígeno. Entonces, si no llega oxígeno, pues va a aumentar el metabolismo anaerobio, va a aumentar el CO2, van a aumentar los hidrogeniones, va a aumentar el ácido láctico, ¿sí? Y pues al mezclarse estas zonas con estas zonas, lo que va a hacer es un aumento en el lactato y además de aumentar el lactato, también, pues gracias a que se aumentó el metabolismo anaerobio y por ende se aumentó el CO2 y los hidrogeniones, pues va a aumentar la diferencia de CO2. Aquí vemos que entró 40 de CO2 y salió 50, o sea, la diferencia está en 10, que ya es un valor anormal. Es decir, el flujo se cortó por microcirculación. Y esta es una tabla, digamos que más grande, nos vamos a centrar en los ejemplos A, B y C, que me parecieron interesantes. El A, pues nada, lo que en condiciones normales, la flecha blanca nos va a determinar, digamos que el grado de flujo. Entonces, pues tenemos un flujo normal y los vasos están, digamos que bien, y los vasos lo que nos representan son la microcirculación, es decir, en condiciones normales, el flujo está bien, la microcirculación está bien, el CO2 verde nos va a representar el CO2 de metabolismo aerobio, porque pues igual como vimos en todas las vías, así sean aeróbicas, se genera CO2, y pues vamos a tener un delta de CO2 de 6 o menos, que es normal. Aquí digamos que tenemos un paciente con falla cardíaca. Como ven, la línea blanca es más angosta, eso lo que nos representa en la gráfica es que el flujo por el gasto cardíaco está disminuido. Y pues el flujo al estar disminuido, imagínenselo como que pues pasa más lento por la microcirculación, ¿sí? Y si pasa más lento por la microcirculación, pues va a recoger más CO2 porque estas células pues les está llegando oxígeno, pero ellas siguen produciendo su CO2 normal. Sí, pero pues si pasa más lento, pues por cada, digamos que por cada mililitro de sangre que pase, pues va a recoger aún más CO2 de lo lento que está pasando. Y eso lo hemos representado en un aumento de la diferencia entre el CO2 que entra y el CO2 que sale, ¿sí? Esto es, digamos que el delta de CO2 representado en gasto cardíaco, es decir, una disminución en el gasto cardíaco, al igual que la alteración en la microcirculación, me va a alterar el delta de CO2, o sea, lo va a aumentar. Y en la gráfica C, pues lo que vemos es si tenemos los dos dañados, que es el peor escenario. Es decir, tenemos un paciente eh, con sepsis que pues tiene disfunción multiorgánica, tiene cardiopatía y pues por ende el flujo va a estar disminuido, ¿sí? Y además de eso está tan séptico que se le dañó la microcirculación. Entonces, si por su cardiopatía ya tiene una disminución en el flujo, es decir, la flecha blanca está angosta, además de eso la microcirculación está dañada, es decir, también hay CO2 azul, que digamos que es el CO2 anaeróbico, entonces va a haber una disminución en el flujo tanto del gasto como de la microcirculación, aumento del CO2 dado por el CO2 que se genera de manera anaeróbica, y pues eso se va a ver representado en que si las dos están dañadas, tanto el flujo del gasto como el flujo de la microcirculación, pues el delta de CO2 va a estar supremamente aumentado, en este caso, por ejemplo, de 2. Digamos que estas gráficas la pueden revisar con más detenimiento, pero pues que se lleven en la mente que el delta de CO2 nos habla de flujo, microcirculación o gasto cardíaco, pero de flujo. Listo. Pasando, ya nos quedan los últimos dos marcadores. El cociente, este no es el cociente respiratorio, sino un subrogado del cociente respiratorio, que es la diferencia venoarterial de CO2 sobre la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Digamos que el contenido venoarterial de CO2 es un poco dispendioso hallarlo. Entonces se han hecho estudios en los cuales se corroboraron que en condiciones más o menos normales, el contenido venoso y contenido arterial de oxígeno lo podemos extrapolar con la presión venosa y arterial perdón, de CO2, lo podemos extrapolar por la presión venosa y arterial de CO2, que pues esto simplemente mirando unos gases arteriales y unos gases venosos, pues lo podemos sacar. Entonces, a final de cuentas es la diferencia entre la presión venosa de CO2 menos la presión arterial de CO2, que esto es lo que veíamos en el marcador anterior, que es el delta de CO2, sobre la diferencia que hay entre el contenido arterial y el contenido venoso de oxígeno. Para entender esto, pues grosso modo, hay que saber que, pues por la ley no, por la ecuación de Fick, que es diferente a la ley de Fick, que no la traje como para no gastar más tiempo, pero hay que tener en cuenta que el, lo que nosotros
consumimos de oxígeno tiene que ser más o menos igual a lo que producimos de CO2, es producción de CO2. Esta relación es más o menos 1, ¿sí? Y digamos que se han hecho muchos estudios, hay muchos puntos de corte, pero en general los valores normales de esta ecuación tienen que estar menor o igual a 1.5. Esto tiene una lógica, digamos que vemos aquí en la parte normal, con un adecuado gasto cardíaco, una microcirculación buena. Después tenemos la glicólisis normal, y digamos que la célula es muy inteligente, y gran parte de los hidrogeniones y el CO2 que se genera en los procesos metabólicos, ya sea en la glicólisis o en el ciclo de Krebs, que también genera CO2, gran parte de estos hidrogeniones van a entrar a la mitocondria a cumplir una función en la fosforilación oxidativa, que como les decía al principio, los hidrogeniones también tienen un papel fundamental. Y poco de estos hidrogeniones van a salir, digamos que a ser medidos, por decirlo así. Mientras que en condiciones anormales, donde tenemos una disminución en el gasto cardíaco, o disminución en la microcirculación, o disminución en la DO2 por alguna razón, pues la glicólisis anaerobia va a aumentar, y por ende los hidrogeniones, el CO2 va a aumentar, y como la célula es tan inteligente, ella sabe que como no tiene oxígeno, pues no le sirve de nada meter esos hidrogeniones a la mitocondria, ¿sí? Porque pues ese proceso de la fosforilación oxidativa no se va a dar porque no hay oxígeno. Entonces ella como que suprime la mitocondria, y lo que hacen es que estos hidrogeniones pues van a salir a ser medidos. Y pues ya saben que hidrogeniones es igual a CO2 por la anhidrasa carbónica, bueno. Y estos hidrogeniones van a ser traducidos en CO2 a final de cuentas. Y pues si vemos esta ecuación, si aumentamos el CO2, pues nos va a aumentar esta relación, y va a aumentar, digamos que va a sobrepasar este 1.5. Entonces, a final de cuentas, lo que nos habla este subrogado del cociente respiratorio es que es un marcador de un metabolismo anaerobio, digamos que se está generando en ese momento. Y siempre se debe correlacionar con el lactato. Entonces, ya vimos que aparte del lactato tenemos otro marcador de metabolismo anaerobio, que es este subrogado del cociente respiratorio, que muchos de nosotros, digamos, por ejemplo, yo no conocía, y que de hecho el doctor Mercado fue el que me pasó un artículo de un doctor en Cali, de Valle de Lili, que escribe mucho sobre estos, pues sobre perfusión en general y sobre este cociente respiratorio. Si quieren, yo les mando el artículo como para que lo entiendan un poco mejor. Igual también lo pueden leer del libro que les pasé de monitoreo hemodinámico, pero pues como les digo, esta ecuación también nos habla de metabolismo anaerobio. Digamos que podemos sustentar un poco más el lactato con esta fórmula, y nos puede apoyar un poco más el diagnóstico o pues la impresión de hipoperfusión. Y por último, eh, vamos a hablar de la diferencia que hay entre el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno, que pues se puede llamar, si hablamos de un delta de presión de CO2, esto puede ser un delta de contenidos de oxígeno, ¿sí? Diferencias entre contenidos, igual que el delta de CO2 era diferencia entre presiones. La diferencia, o sea, el de oxígeno, el contenido de oxígeno, y el delta de CO2, presión. Básicamente, digamos que es uno de los que menos se ha estudiado, o sea, obviamente tiene estudios y está relacionado con hipoperfusión y todo esto, pero por ejemplo, si lo buscan en el libro de monitoreo hemodinámico no lo van a encontrar. Igual también, si quieren, luego les paso los artículos de los cuales lo busqué. Y pues tiene una lógica, digamos que muy sencilla y muy similar a lo que veíamos en la saturación venosa de oxígeno, que es por alguna razón, por falla cardíaca o por alguna razón, la DO2 está disminuida. Si la DO2 está disminuida, ¿qué va a pasar con la tasa de extracción? Quiero que alguien me responda a ver si eso ha quedado claro. Si la DO2 por alguna razón está disminuida, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser el mecanismo de regulación de la célula con la tasa de extracción? Aumento. Exacto. Entonces, lo que va a hacer es aumentar la tasa de extracción. Y ese aumento en la tasa de extracción, ¿cómo se va a ver reflejado en la saturación venosa o en el contenido venoso de oxígeno? ¿Va a estar alta o baja? Disminuiría. Exactamente, disminuye. Porque pues si aumentamos la tasa de extracción, es decir, la célula está captando o sea, está captando mayor proporción del oxígeno que le está llegando, pues menos oxígeno va a quedar en el tanque venoso, por llamarlo así. Y pues la saturación venosa de oxígeno
tanto el contenido venoso de oxígeno como la saturación van a estar disminuidas. El valor normal de esto, al igual que el delta de CO2, va a ser menor o igual a 6. Y pues un ejemplo es básicamente si tenemos un contenido arteriovenoso, no sé, tenemos un contenido arterial de oxígeno de 20 y un contenido venoso de oxígeno de 8, pues tenemos un delta, por llamarlo así, de contenidos de 2, está súper aumentado. Eso nos quiere decir, pues si hacemos el cálculo matemático, que la tasa de extracción está en un 80%, es decir, así está extrayendo más de lo que debería, y esto nos habla de hipoperfusión. En conclusión, vimos 5 marcadores, seguramente hay muchos más, pero pues espero haberles, digamos que aclarado algunos puntos, que la tasa de extracción entonces la hablamos mediante la saturación venosa de oxígeno y con la última que vimos, el delta de contenidos de oxígeno, ¿sí? Mediante esos dos, tasa de extracción. El flujo, ya sea de gasto cardíaco o de microcirculación según el paciente o ambos, lo podemos evaluar mediante el delta de CO2. Y la anaerobiosis, aparte del lactato, que ya todos lo conocíamos, la podemos evaluar mediante el subrogado del coeficiente respiratorio, digamos que con esa plausibilidad biológica que les expliqué en la gráfica, que pueden revisar igual o me pueden preguntar más adelante. Si todo esto está claro, pues yo quedo tranquilo porque la idea era eso, como además de pues que se lo aprendan todo de una vez, sino dejarles como la idea de que hay muchos más marcadores aparte del lactato que podemos utilizar tanto en la UCI como fuera de la UCI. Y pues los pasos hacia una crisis energética, pues inicialmente tenemos un DO2 suficiente para suplir el VO2, estamos bien, normales, como espero que todos nosotros estemos en este momento. El segundo es cuando el DO2 no es suficiente, pero estamos todavía en esa zona de independencia que les había explicado, que ahorita la vamos a retomar, donde hay muchos mecanismos de regulación como aumento del gasto, se puede desplazar la curva de hemoglobina o aumentos en la tasa de extracción, que pues nos va a suplir esa demanda de oxígeno. Y el tercero ya es cuando llegamos a una crisis energética, que es cuando llegamos a ese punto crítico, que ya vamos a comenzar con aumento marcado del lactato, disminución de la saturación venosa y bueno, hipoperfusión generalizada. Esto es básicamente la misma gráfica que veíamos, condiciones normales, mecanismos compensatorios, independencia del DO2 del BO2 por la tasa de extracción, y punto crítico, donde vamos a tener la crisis energética, donde esos mecanismos compensatorios ya no van a poder más y pues el paciente se va a descompensar. Esta es la gráfica que ya les mostraba. Si les queda claro esto, hoy yo quedo feliz. Conclusiones: la perfusión tisular es el flujo de sangre que se distribuye a un tejido para suplir sus necesidades metabólicas. Es fundamental conocer los determinantes del aporte de oxígeno para actuar sobre ellos en el paciente, en la clínica. Como les digo, lo importante de esto es el paciente, no los gases arteriales, sino pues también guiarnos por la clínica, que vamos a ver en otra charla. El oxígeno es fundamental para la generación de energía a nivel celular y ya sabemos para qué necesitamos oxígeno. Los marcadores gasométricos de hipoperfusión deben ser evaluados de manera multimodal y esto es muy importante. Todo lo que vimos debe ser evaluado en conjunto, ¿sí? Y eso es lo que nos va a llevar a una conclusión. No es de manera aislada, digamos que también se han hecho muchos estudios en que se combina el lactato con la saturación venosa de oxígeno, si hay correlación, si no hay correlación, si el delta de CO2 tiene correlación con el lactato, si no tiene, si tiene correlación con el gasto cardíaco, si no tiene el delta de CO2. Bueno, se han hecho muchos estudios y la conclusión de la mayoría, si no es de todos estos estudios, es que lo mejor es hacer un abordaje multimodal, mirar todos los marcadores y llenarnos de razones, por decirlo así, para actuar sobre el paciente. Y el seguimiento clínico del paciente, como les decía, debe ser la guía para el tratamiento. Siempre la clínica, apoyado en los gases, pero siempre con la clínica. Y por último, ya para terminar, un caso clínico muy rápido, pues de todos los días en la UCI. Paciente de 58 años de edad, en posoperatorio inmediato de revascularización miocárdica de 3 vasos, tenía una FEBI previa del 52%, que digamos que es una FEBI buena. Y pues les llega ahí. Ustedes les llegó ayer, ustedes están pasando revista en la mañana, pasan, ustedes ven al examen físico, el paciente está, digamos que normal, no tiene, clínicamente, pues no se le ve nada extraño, está con monitoreo invasivo, tiene un gasto cardíaco de 4.8 que pues es adecuado, no vamos a entrar en monitoreo hemodinámica, que es otra charla, pero un gasto cardíaco adecuado, un hemograma del día con hallazgo de hemoglobina en 7.5,
y estos gases arteriales y estos gases venosos. Entonces, quiero que pues lo revisen y rápidamente alguien me diga qué opina de los gases arteriales, qué opina del lactato, qué opina... vamos a mirar, digamos que para hacerlo rápido, el lactato, el delta de CO2 y la saturación venosa de oxígeno, que con esos tres estamos mirando anaerobiosis, tasa de extracción y flujo. Entonces quiero que alguien voluntariamente me diga qué opina de esas tres cosas, o de una o de las que sepa. Lactato, tasa de saturación de oxígeno y delta de CO2. Un paciente con lactato por encima de 2, obviamente ya un caso de hipoperfusión. Además de eso, hay una diferencia de delta de CO2 por encima de 6. También es otro elemento de hipoperfusión. Y además de eso, hay una saturación venosa por debajo del 65%, como tú lo habías mencionado. Por lo tanto, la tasa de extracción se encuentra elevada. Perfecto, exactamente. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, aquí digamos que hay otro, yo saqué el coeficiente respiratorio y el delta de oxígeno, la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que pues nos da eso, pero nos vamos a entrar en esas tres cosas que muy bien tú dijiste y tienes toda la razón. Pero entonces, como siempre, la pregunta es, bueno, ¿y qué vas a hacer con ese paciente? ¿Qué tiene mal ese paciente? ¿Qué le harías tú? ¿Por qué está hipoperfundido? ¿Por qué esos marcadores están así? ¿Qué está pasando con el caso clínico y los gases arteriales? De la fórmula del DO2 que tiene mal este paciente, que podríamos intervenir para mejorar esa perfusión tisular. Ok, primero uno tendría que ver todo eso que me suministre, que me lleve a un suministro de oxígeno. Entre eso, mirar, uno, la hemoglobina de mi paciente. Dos, mirar si mi paciente está hipovolémico, mirar el gasto cardíaco, precarga, poscarga, contractibilidad, todo lo que me genere el suministro de oxígeno. Dos, otro paciente, si de pronto me está consumiendo mucho oxígeno debido a que mi paciente está muy álgido, podría ser, primero, atacar todo lo que me depleta el suministro de oxígeno. Sí, correcto. Y de hecho, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Todo lo que sea, digamos, trabajo respiratorio, fiebre, dolor, todo eso va a hacer que aumente el consumo de oxígeno. Entonces, pues como muy bien dijo el doctor, hay que pues mirar todos esos factores adicionales que me podrían estar afectando. Entonces, en este caso, el examen físico está normal. Entonces, mirando este cuadro clínico que proponemos aquí, ¿qué de todo lo que acabaste de decir crees que está mal? ¿Y qué podrías... Pues lo que podríamos mejorar con este paciente es, uno, la hemoglobina se encuentra en 7.5. Podríamos hacer, en caso tal de que el riesgo-beneficio de mi paciente lo permita, una transfusión de hemoglobina. El gasto cardíaco está bien, un índice cardíaco perfecto. La fracción de ventrículo izquierdo se encuentra en el 52%. De pronto me esté afectando el proceso de poscarga, entonces también mirar esos determinantes. Exactamente, entonces digamos que esto lo traje principalmente porque digamos que sabemos que por debajo de 7 se transfunde, ¿sí? Y por encima de 9 no se transfunde, pero hay un rango, sobre todo en los pacientes cardiópatas, entre 7, 5 y 9, que estamos ahí como en ese dilema de si transfundir o no transfundir, y es muy frecuente. Con el doctor Mercado lo veíamos casi todas las mañanas, transfundir, no Sí, transfundir, y sí, pues doctor, lo que usted dice es muy cierto, eso se llama zona gris. Uno no sabe qué hacer en esos momentos, si transfundirlo o no transfundirlo. Todo va a depender de la clínica del paciente, de lo que tiene mi paciente y el momento adecuado para transfundir ese paciente. exactamente, entonces, guiándonos por la clínica y además de eso, pues por estos gases que nos presentan, pues como muy bien lo decía el doctor, en los gases arteriales, lo que tenemos es que el paciente está hipoperfundido. Tenemos un gasto bien, tenemos que está saturando bien, no la puse, pero pues está saturando bien, la fracción de eyección era buena. Seguramente lo que está generando esta hipoperfusión, guiándonos por la fórmula del DO2, es la hemoglobina 7.5, entonces no estaría mal transfundir a este paciente para aumentar, pues, para aumentar el aporte de oxígeno y pues obviamente hacer un seguimiento gasométrico y clínico para mirar si sí
nos funcionó o no nos funcionó la transfusión. Y esa era la charla de hoy. Si tienen alguna pregunta, si el doctor Mercado tiene algún comentario, pues lo pueden hacer en este momento. Buenas noches, Nicolás, muchas gracias. De verdad que es un resumen desde la parte clínica hasta la parte de la microcirculación gasimétrica. Pues unos aportes adicionales, básicamente recalcando los principales mensajes que tuviste en tu charla. Primero la clínica, o sea, uno no hace nada mirando los gases si no lo une a la clínica. Inclusive les recomiendo el estudio muy famoso latinoamericano, chileno, que se llama el Andrómeda Shock, que salió en JAMA el año pasado, donde demuestra que el llenado capilar y el seguimiento estricto de un llenado capilar cada media hora puede llegar a tener incluso mejor validez y predicción de hipoperfusión y respuesta a la reanimación hídrica que el lactato. Los resultados no fueron francamente positivos, pero la P casi que lo fue 0.06 y demuestra que el llenado capilar es esa ventana entre la macro y la microvasculatura. Tú dijiste algo de la saturación mixta, incluso la literatura yo la encuentro confusoria, porque tú explicaste muy bien, el hemicuerpo superior tiene cerebros, como tiene órganos más vitales y de más demanda de oxígeno como el cerebro, retorna una saturación venosa más baja a la que trae la vena cava inferior de las extremidades y el lecho espláncnico. Eso quisiera decir que la saturación venosa mixta, o sea, la que se mide en la arteria pulmonar, debería ser incluso mayor, porque se mezcla la saturación venosa de la superior, que viene muy baja, pero la inferior, que viene muy alta. Pero lo que uno ve, y la literatura dice, es que la saturación venosa mixta es menor que la saturación venosa central. Y la explicación es por el retorno venoso del seno coronario cardíaco. O sea, quiere decir que la saturación venosa mixta, que ya es la que se mide en el catéter de arteria pulmonar, esa sangre ha sido mezclada con sangre del seno coronario y el cardiomiocito es una célula que no se defiende aumentando tasa de extracción. O sea, el cardiomiocito tiene una tasa de extracción fija que supera el 60-65%. Por eso se infarta más fácil. Entonces, esa claridad la quería hacer entre mixta y central, pero para efectos prácticos y para utilidad clínica, tiene exactamente el mismo beneficio, guiarse por la mixta si tengo el catéter de arteria pulmonar o por la central si tengo un catéter simple, un catéter venoso central. Tercer punto, cuando tú hablaste de la saturación venosa baja, claramente sugiere hipoperfusión, pero la fórmula es muy explícita en que una saturación venosa baja no quiere decir falta de inotrópico, que es como a veces la relación directa que hacen los clínicos. Puede tener otros determinantes que están desglosados en la fórmula, desde la precarga, poscarga, contractilidad, oxígeno, transportador, flujo, etc., etc. Y la saturación venosa alta, como también la explicaste, es igualmente patológica, porque si tú tienes una saturación venosa alta, tienes un shunt finalmente, o sea, la está pasando derecho y la célula no alcanza a extraerlo. O bien, como explicaste, que la célula está entrando en las fases de muerte celular, o bien que está hiperdinámico. Por eso algunos artículos definen que la fase inicial del choque séptico, que se caracteriza macrovascularmente por hiperdinamia, hace saturación venosa alta inicial por shunt. Es tanta la hiperdinamia que no alcanza a extraer la célula. Igualmente es patológico. Y vemos mucho en la UCI y también en el escenario de anestesia, si el paciente está en un hipometabolismo, o sea, cuando está muy sedado, cuando la neuroprotección, o un paciente que por otra razón esté sedado y relajado, usualmente no necesita extraer tanto y puede tener saturaciones altas, pero en ausencia de cualquier otro signo de hipoperfusión. En ese caso sí sería una saturación venosa alta normal.
Obviamente hablaste del lactato, sigue siendo el principal parámetro. Algunos estudios o la mayoría lo toman como gold estándar. Y más allá del valor absoluto, lo más importante es la depuración. La mayoría de los papers demuestran que la depuración de un 30 a un 40% en las primeras 6 horas es lo que se asocia a una mejoría de la sobrevida de los pacientes, sobre todo en el escenario del choque séptico. Pero como no es exacto y no tiene una sensibilidad y especificidad del 100, es por eso que Nicolás habló de los otros parámetros que los usamos concomitante. O sea, no se usan aislados, tú mismo lo dijiste, es multimodal, en donde ese índice que mencionaste entre el delta de CO2 y la diferencia arteriovenosa de oxígeno es como más fino y ha tenido, incluso el doctor Gustavo Espina, el intensivista que les estaba mencionando de Cali, en su paper demostró que incluso pacientes con ácido láctico normal, pero con este índice alterado, tenían mismos porcentajes, mismos predictores de mortalidad que el que tenía hiperlactatemia. Entonces, quiere decir que en esos casos donde el ácido láctico puede ser un falso positivo o negativo, indagar en estos parámetros de perfusión un poco más detallados, como el índice, el cociente, el subrogado del cociente respiratorio, tiene bastante relevancia. Como siempre, deben ser complementarios. Y lo ideal sí sería sacar la diferencia de contenido de CO2. Pero eso hay una fórmula que se llama la fórmula de Douglas y tiene derivadas y tiene integrales que pues no la hemos podido sacar y es por eso que se usa el delta de CO2, o sea, diferencia de presiones, que también tiene estudios con bastante relevancia. Y bueno, esas eran mis anotaciones complementarias y pues agradeciéndote nuevamente, Nicolás.